Me llamo Antonio Vargas. Tengo 54 años y llevo 32 trabajando como vigilante nocturno en edificios residenciales de Buenos Aires, Argentina. He cuidado desde torres de departamentos en Recoleta hasta viejas casonas recicladas en San Telmo, desde complejos modernos en Puerto Madero hasta edificios antiguos en Balvanera. Pensaba que lo había visto todo en este trabajo: robos, peleas domésticas que terminan en los pasillos, suicidios en las azoteas, incluso un asesinato pasional en el quinto piso de un edificio en Caballito que nunca olvidaré. En 32 años desarrollas una resistencia, te vuelves inmune al miedo, o al menos eso creía. Pero hay experiencias que rompen incluso la coraza más dura, que te obligan a cuestionar la naturaleza misma de la realidad y lo que significa estar solo. Lo que me sucedió hace 5 meses en el edificio Mitre, una construcción Art Deco de 1928 en el barrio del Congreso, me cambió para siempre, y aunque sobreviví para contarlo, una parte de mi cordura quedó atrapada en esa escalera de mármol, subiendo y bajando eternamente con pasos que no deberían existir. Todo comenzó un martes a mediados de mayo, pleno otoño porteño, una de esas noches donde el frío húmedo del Río de la Plata se mete en los huesos y no te suelta hasta el amanecer. Yo estaba asignado al turno nocturno del edificio Mitre, el que va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ese horario que te convierte en parte del silencio de la ciudad dormida. Era mi tercer mes trabajando en ese edificio particular, un contrato temporal mientras el vigilante regular estaba de licencia médica por una operación de cadera. El edificio Mitre era una estructura impresionante de 9 pisos, construida en 1928 durante el apogeo del Art Deco en Buenos Aires. Tenía esa elegancia melancólica de los edificios antiguos porteños: fachada de piedra gris con detalles ornamentales, ventanas altas con marcos de hierro forjado, un lobby con pisos de mármol de Carrara y paredes con molduras de yeso que alguna vez fueron doradas pero ahora estaban opacas por décadas de descuido. Lo que más me había llamado la atención cuando comencé a trabajar ahí era la escalera principal, una escalera de mármol blanco que subía desde el lobby hasta el 9º piso en un caracol elegante, con barandas de hierro forjado con diseños de hojas y flores, cada escalón perfectamente tallado y pulido hace casi un siglo. El edificio tenía 27 departamentos en total, 3 por piso, y albergaba una mezcla de residentes, ancianos que habían vivido ahí durante décadas, jóvenes profesionales que apreciaban la ubicación cerca del Congreso, algunas familias con niños pequeños. La mayoría eran gente tranquila, trabajadora, que no causaba problemas. Mi trabajo era simple: estar presente durante la noche, hacer rondas cada 2 horas para verificar que todo estuviera en orden, responder a cualquier emergencia y básicamente ser los ojos y oídos del edificio mientras todos dormían. Mi puesto de vigilancia era un pequeño cuarto detrás del lobby, equipado con una mesa, una silla, un calentador eléctrico que apenas funcionaba y un viejo televisor en blanco y negro que había visto mejores días. También tenía un panel con botones de intercomunicador para cada departamento, un teléfono fijo, mi termo de mate y mi linterna Maglite de alta potencia que era prácticamente mi mejor amiga durante las rondas nocturnas. Esa noche en particular llegué al edificio a las 9:45, 15 minutos antes de mi turno como era mi costumbre. El vigilante del turno tarde, un hombre llamado Osvaldo que tenía unos 60 años y llevaba trabajando en el edificio desde que se jubiló de la policía hace 10 años, me esperaba en el lobby con expresión cansada pero algo más, algo que no había visto en él antes: inquietud. «Antonio, qué bueno que llegaste temprano», dijo mientras yo firmaba el libro de registro de entrada. «Quiero contarte algo antes de irme». «¿Pasó algo durante tu turno?», pregunté, notando la tensión en su voz. Osvaldo miró hacia la escalera principal, luego de vuelta a mí. «No sé cómo explicarlo sin que pienses que me estoy volviendo loco, pero vos escuchaste algo raro en este edificio durante tus turnos nocturnos». «¿Raro como qué?» «Como pasos», dijo en voz baja. «Pasos en la escalera. Alguien subiendo, escalón por escalón, pero cuando vas a verificar no hay nadie». Un escalofrío me recorrió, aunque traté de no demostrarlo. Los edificios viejos hacen ruidos, Osvaldo: expansión y contracción de material, cañerías, viento. Sé distinguir entre ruidos de edificio y pasos. Antonio, llevo 10 años aquí, 30 a la policía antes de eso. Sé lo que son pasos de persona. Y estos son pasos de alguien subiendo la escalera, siempre a la misma hora, 3:14 de la madrugada. Todas las noches, puntual como un reloj. 3:14, repetí. Había algo específicamente perturbador sobre ese horario tan exacto. Sí,
Al principio pensé que era algún residente que tenía insomnio y salía a caminar, pero cuando voy a verificar, la escalera está vacía, completamente vacía, y los pasos continúan, Antonio. Los escucho subir del primer piso al segundo, del segundo al tercero, así hasta el noveno piso, y luego se detienen. Simplemente se detienen. No bajan, no vuelven, solo se detienen en el noveno. ¿Le has preguntado a los residentes del noveno si han visto o escuchado algo? Osvaldo negó con la cabeza. No quiero asustarlos. Además, hablé con la señora Raquel del departamento 9A, que es insomníaca y pasa la mitad de la noche despierta. Dice que nunca ha escuchado pasos en el pasillo fuera de su puerta, nunca ha visto a nadie. Entonces tal vez son pasos de otro piso que el eco hace parecer que vienen de la escalera, sugerí, tratando de encontrar una explicación racional. Ojalá fuera eso, dijo Osvaldo, tomando su chaqueta. Pero anoche hice algo. Anoche, cuando escuché los pasos empezar a las 3:14, salí de mi cuarto y me paré directamente en el lobby, mirando la escalera. Y Antonio... Su voz se quebró ligeramente. Vi las luces automáticas de cada piso encendiéndose en secuencia. Primero el primer piso, luego el segundo, luego el tercero. Como si alguien realmente estuviera subiendo, activando los sensores de movimiento en cada piso. Pero cuando dirigí mi linterna hacia la escalera, no había nadie. Absolutamente nadie. Solo las luces encendiéndose, piso tras piso, hasta llegar al noveno. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Podía ver que Osvaldo estaba completamente serio, que esto no era una broma ni una exageración. Por eso me estoy yendo temprano hoy. Continuó. Ya no puedo con esto. He hablado con la administración. Vuelvo mañana de mi licencia médica, así que esta es tu última semana aquí. Pero te lo advierto, Antonio, no estés en el lobby a las 3:14 de la madrugada. Quédate en tu cuarto, con la puerta cerrada, y no salgas a investigar los pasos. Sea lo que sea que sube esa escalera cada noche, no es humano, y no quiere ser visto. Y con eso se fue, dejándome en el lobby con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Revisé mi reloj, las 10 en punto. 6 horas hasta las 3:14 de la madrugada. Me instalé en mi cuarto de vigilancia, preparé mi mate y traté de concentrarme en las tareas rutinarias de la noche. Revisar que todas las puertas exteriores estuvieran cerradas con llave. Verificar que las luces de los pasillos funcionaran correctamente, anotar las lecturas de los medidores de agua y electricidad. Pero las palabras de Osvaldo seguían resonando en mi cabeza. A las 12 en punto hice mi primera ronda del edificio. Tomé mi linterna y comencé a subir por la escalera principal, verificando cada piso sistemáticamente. Los pasillos estaban en silencio, solo interrumpido ocasionalmente por el sonido de un televisor apagado o alguien roncando. Todo normal. Pero mientras subía la escalera, no pude evitar prestar atención extra a cada sonido. Los escalones de mármol resonaban bajo mis pasos con ecos que parecían más profundos de lo normal. Las sombras proyectadas por mi linterna creaban formas extrañas en las paredes ornamentadas. Y había algo en el aire, una cualidad de expectación, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Llegué al noveno piso sin incidentes. Había 3 departamentos, 9A, 9B y 9C. Las puertas estaban cerradas, todo estaba tranquilo, pero mientras me preparaba para bajar, noté algo que no había visto en mis rondas anteriores. Al final del pasillo del noveno piso, más allá del departamento 9C, había una puerta adicional. Era diferente a las puertas de los departamentos, más pequeña, pintada del mismo color beige que las paredes, casi camuflada. Tenía un pequeño letrero que decía azotea, solo personal autorizado. Me acerqué a esa puerta. Estaba cerrada con un candado viejo y oxidado. A través de la pequeña ventana de vidrio reforzado en la parte superior, podía ver una escalera más estrecha que continuaba hacia arriba, la escalera de servicio que llevaba a la azotea. No sé por qué, pero esa puerta me produjo un escalofrío. Había algo en la manera en que estaba ahí, tan silenciosa, tan olvidada, como una boca entreabierta esperando a que alguien entrara. Bajé de vuelta a mi cuarto de vigilancia, completé mis anotaciones de la ronda, y me serví otro mate. Eran las 12:45 de la madrugada, 2 horas y media hasta las 3:14. Traté de distraerme viendo el viejo televisor, pero la recepción era terrible y solo mostraba estática con ocasionales destellos de una telenovela. Así que en cambio saqué un libro que había traído, una novela policial de Borges que había estado tratando de terminar durante semanas. Las horas pasaron lentamente.
1:14, 2:14, 2:45. A las 3 de la madrugada, guardé mi libro. No sabía si iba a quedarme en mi cuarto como Osvaldo me había advertido, o si iba a estar en el lobby para verificar por mí mismo si los pasos eran reales. Mi curiosidad profesional y 32 años de experiencia me decían que tenía que investigar, que tenía que saber la verdad. Pero algo más profundo, algo instintivo, me advertía que algunas verdades es mejor dejarlas sin descubrir. Decidí comprometerme. Me quedaría en mi cuarto, pero dejaría la puerta entreabierta para poder ver el lobby y la base de la escalera. Si algo pasaba, lo vería, pero mantendría algo de distancia. A las 3:10 de la madrugada, el edificio estaba en silencio absoluto. Era ese silencio pesado de las 3 de la mañana en una ciudad grande, donde incluso el tráfico distante parece contenerse, donde el mundo entero parece estar conteniendo la respiración. 3:11, 3:12, 3:13. Miré mi reloj digital mientras el último minuto pasaba. 59 segundos. 58. 57. 3:14 de la madrugada. Al principio no pasó nada. Solo silencio. Comencé a pensar que tal vez Osvaldo había estado imaginando cosas, que tal vez el estrés de su edad y el trabajo nocturno le estaban jugando una mala pasada. Y entonces lo escuché. Un paso. Claro, distinto, inconfundible. El sonido de un zapato golpeando contra mármol. Venía de la escalera. Otro paso. Y otro. Alguien estaba subiendo la escalera desde el lobby hacia el primer piso. El ritmo era lento, medido, deliberado. Paso, pausa, paso, pausa. Como alguien que no tenía prisa, que tenía toda la eternidad para alcanzar su destino. Me levanté de mi silla, mi corazón latiendo más rápido. A través de la puerta entreabierta podía ver el lobby y la base de la escalera de mármol. Estaba completamente vacía, pero los pasos continuaban, subiendo escalón por escalón. Y entonces vi lo que Osvaldo había descrito. La luz automática del primer piso se encendió, iluminando el pasillo superior. Los pasos continuaron, ahora claramente en el primer piso, moviéndose hacia la siguiente sección de escalera. Salí de mi cuarto, mi linterna en mano, caminando lentamente hacia la escalera. Los pasos seguían subiendo. Ahora estaban entre el primer y el segundo piso. Podía escucharlos claramente, resonando en el pozo de la escalera con un eco profundo. Me paré al pie de la escalera, mirando hacia arriba. La luz del segundo piso se encendió. Los pasos continuaron su ascenso metódico. «¿Hola?», llamé, mi voz sonando extrañamente pequeña en el espacio grande del lobby. «¿Hay alguien ahí?». Los pasos no se detuvieron, no se aceleraron, no cambiaron de ritmo en absoluto. Simplemente continuaron subiendo. Tercer piso. La luz se encendió. Decidí subir detrás de los pasos, mantener una distancia segura pero seguirlos para ver a dónde iban. Comencé a ascender la escalera de mármol, mis propios pasos creando ecos que se mezclaban con los otros pasos, los pasos imposibles. Cuarto piso. Los pasos seguían adelante de mí, siempre un piso por delante. Podía escucharlos claramente ahora, y había algo en la manera en que sonaban que era profundamente perturbador. No eran pasos normales de alguien caminando. Había un peso excesivo en ellos, como si quien fuera que subía pesara mucho más de lo que debería. Y había otra cosa, un sonido de arrastre entre pasos, como si arrastraran algo pesado. Quinto piso. Estaba respirando más pesadamente ahora, no solo por el esfuerzo físico de subir, sino por el miedo que comenzaba a construirse en mi pecho. ¿Qué estaba persiguiendo? ¿Por qué seguía estos pasos invisibles hacia arriba? Sexto piso. Los pasos estaban ahora en el séptimo, continuando su ascenso implacable. Y fue entonces cuando noté algo más. La temperatura estaba bajando. Con cada piso que subía, hacía más frío. Para cuando llegué al séptimo piso, podía ver mi aliento condensándose en nubes blancas frente a mi cara. Séptimo piso. Los pasos estaban en el octavo ahora. Continué subiendo, aunque cada instinto mi cuerpo me gritaba que me detuviera, que bajara, que saliera de este edificio y nunca volviera. Octavo piso. La temperatura era ahora glacial, como estar en un congelador. Mis manos temblaban, no solo de frío, sino de miedo primitivo y visceral. Los pasos llegaron al noveno piso. Yo estaba justo detrás, subiendo del octavo al noveno. Y entonces, abruptamente, los pasos se detuvieron. Llegué al rellano del noveno piso, jadeando, mi linterna iluminando frenéticamente el pasillo. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Las 3 puertas de los departamentos estaban cerradas.
Y al final del pasillo, esa puerta que llevaba a la escalera de azotea estaba exactamente como la había dejado, cerrada con candado. Pero entonces escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Un golpe, fuerte, pesado, metálico. Venía de la puerta de la azotea. Alguien, o algo, estaba golpeando esa puerta desde el otro lado. Otro golpe, y otro, como si alguien estuviera tratando de salir, de romper el candado desde adentro. Eso es imposible, murmuré para mí mismo. Nadie puede estar ahí dentro. La puerta estaba cerrada con candado. Pero los golpes continuaron, haciéndose más frenéticos, más desesperados. Y entre los golpes, escuché algo más. Una voz, débil, ahogada, viniendo desde el otro lado de la puerta. «Ayuda», decía la voz. «Por favor, ayúdame. Estoy atrapado». Era una voz de hombre, áspera, como si hubiera estado gritando durante horas. Sonaba genuinamente aterrorizada, genuinamente desesperada. Mi entrenamiento como vigilante me decía que tenía que ayudar, que alguien estaba en peligro. Pero todo mi instinto me gritaba que esto no era normal, que algo estaba fundamentalmente mal. «¿Quién está ahí?», grité hacia la puerta. «¿Cómo llegó ahí dentro?». «No tengo tiempo para explicar», respondió la voz, ahora más urgente. «Por favor, abre la puerta. Él viene. Él está subiendo. No puedes dejar que me alcance». «¿Quién viene? ¿Quién está subiendo?». «Él», gritó la voz. «El que sube la escalera todas las noches. El que nunca se detiene. Por favor, tienes que sacarme de aquí antes de que llegue». Los golpes en la puerta se volvieron violentos ahora, tan fuertes que el marco de madera comenzó a astillarse. Y entonces escuché otros pasos. Nuevos pasos. Venían desde dentro de la escalera de azotea, bajando hacia la puerta. Paso, pausa, paso, pausa. El mismo ritmo metódico que había escuchado subir desde el lobby, pero ahora venía desde arriba, descendiendo. La voz del otro lado de la puerta cambió de súplica a terror absoluto. «No, no, no puede ser. Llegó demasiado rápido. Ayúdame, por favor, ayúdame». Los pasos descendentes se detuvieron justo del otro lado de la puerta. Hubo un momento de silencio absoluto, y entonces escuché un sonido que nunca olvidaré. El sonido de alguien siendo arrastrado, de uñas arañando madera, de un grito cortándose abruptamente como si una mano invisible hubiera cerrado una garganta. Y luego silencio, silencio total. Estuve parado ahí, paralizado, durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos. Mi mente racional trataba de procesar lo que acababa de experimentar, trataba de encontrar una explicación que tuviera sentido, pero no había ninguna. Lentamente, con manos temblorosas, me acerqué a la puerta de la azotea. Miré a través de la pequeña ventana de vidrio reforzado. La escalera del otro lado estaba oscura, iluminada solo débilmente por una luz de emergencia distante. No podía ver mucho, pero lo que vi me hizo retroceder. Había manchas oscuras en los escalones de concreto, manchas que parecían ser sangre, fresca, goteando escalón por escalón hacia abajo, hacia la azotea. «No», susurré. «Esto no es real. Esto no puede ser real». Retrocedí de pasillo del 9º piso y comencé a bajar las escaleras, primero caminando rápido, luego corriendo. Bajé los 9 pisos como un hombre perseguido por demonios, sin mirar atrás, sin detenerme, hasta que llegué al lobby y me encerré en mi cuarto de vigilancia. Me desplomé en mi silla, respirando pesadamente, sudando a pesar del frío glacial que todavía sentía en mis huesos. Miré mi reloj, las 3:23 de la madrugada. Todo lo que había experimentado había ocurrido en solo 9 minutos. Tomé el teléfono fijo y marqué el número de emergencias de la administración del edificio. Sonó 5 veces antes de que alguien respondiera. El gerente nocturno, un hombre llamado Martín. «Edificio Mitre. ¿Qué emergencia?», respondió con voz somnolienta. «Martín, soy Antonio, el vigilante nocturno. Necesito que vengas al edificio inmediatamente. Ha pasado algo en el 9º piso». «¿Qué tipo de algo? ¿Hay heridos? Necesito llamar a la policía o a una ambulancia». «No lo sé», admití, «pero necesito que alguien venga aquí. Necesito verificar algo en la escalera de azotea». Podía escuchar la preocupación en su voz cuando respondió. «Antonio, ¿estás bien? ¿Sufriste algún tipo de accidente? Solo ven, por favor, y trae las llaves maestras. Todas las llaves maestras, incluida la de la puerta de azotea».
Martín llegó 45 minutos después. Para entonces yo me había calmado un poco, aunque seguía temblando. Le conté lo que había experimentado, omitiendo los detalles más sobrenaturales, diciéndole simplemente que había escuchado ruidos perturbadores y que creía que alguien podría estar atrapado en la escalera de azotea. Subimos juntos al 9º piso, esta vez con las luces del edificio completamente encendidas, con otra persona a mi lado. El pasillo se veía menos amenazador, pero cuando llegamos a la puerta de azotea, ese sentimiento de inquietud regresó. Martín sacó su llavero con docenas de llaves y encontró la correcta. El candado se abrió con un clic. Él empujó la puerta, que se abrió con un chirrido de bisagras oxidadas. La escalera de azotea estaba vacía, completamente vacía. No había manchas de sangre en los escalones como yo había visto a través de la ventana. No había señales de lucha, no había evidencia de que alguien hubiera estado ahí recientemente. No veo nada fuera de lo normal, dijo Martín, iluminando la escalera con su linterna. ¿Estás seguro de que escuchaste algo aquí? Yo pensé que sí, dije, dudando ahora de mi propia experiencia. Escuché voces, golpes, como si alguien estuviera atrapado. Estos edificios viejos tienen acústica extraña, dijo Martín. Los sonidos viajan de maneras raras a través de las paredes y las cañerías. Probablemente era solo algún residente en uno de los pisos inferiores, y el sonido se amplificó hasta aquí. Quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero yo sabía lo que había experimentado. Los pasos subiendo, la temperatura bajando, la voz suplicando ayuda, el grito cortado. Bajamos de vuelta al lobby. Martín se quedó conmigo durante otra hora, tomando café, asegurándose de que estuviera bien. Finalmente, cerca de las 5 de la mañana, se fue, advirtiéndome que descansara cuando terminara mi turno y sugiriendo que tal vez debería ver a un médico si continuaba teniendo episodios como este. Terminé mi turno a las 6 de la mañana sin más incidentes. Cuando el vigilante del turno diurno llegó, no le mencioné nada sobre lo que había pasado. Simplemente firmé mi salida y me fui a casa. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esos pasos. Paso, pausa, paso, pausa, subiendo eternamente. Los siguientes días traté de encontrar información sobre el edificio Mitre, sobre su historia, sobre si algo trágico había ocurrido ahí. Fui a la biblioteca pública y busqué en viejos archivos de periódicos. Y lo que encontré me heló la sangre. En marzo de 1953, un hombre llamado Ernesto Maldonado, residente del departamento 9C, había desaparecido. Según los reportes, su esposa lo había encontrado ausente una mañana, su cama sin deshacer, la puerta del departamento cerrada desde adentro. Era como si se hubiera evaporado. La policía investigó, pero nunca encontró evidencia de crimen. No había señales de lucha, no había sangre, ninguna pista sobre qué le había pasado. Ernesto Maldonado simplemente desapareció, convirtiéndose en uno de esos misterios sin resolver que ocasionalmente aparecen en las páginas interiores de los periódicos antes de ser olvidados. Pero había un detalle en uno de los artículos que me llamó la atención. Un vecino del 8º piso había reportado a la policía que en las noches previas a la desaparición de Maldonado, había escuchado pasos en la escalera a horas extrañas de la madrugada. Pasos que subían pero nunca bajaban. Y que en la noche de la desaparición, alrededor de las 3 de la mañana, había escuchado un grito proveniente del 9º piso, seguido de silencio. ¿Era posible que lo que yo había escuchado no fuera algo de presente, sino un eco del pasado? ¿Una repetición de eventos traumáticos grabados de alguna manera en la estructura misma del edificio? O peor aún, ¿era posible que Ernesto Maldonado todavía estuviera ahí, atrapado en algún bucle temporal, reviviendo su última noche una y otra vez, tratando desesperadamente de escapar de algo que lo perseguía eternamente? Volví a trabajar la noche siguiente porque necesitaba el dinero, pero había decidido que esta sería mi última semana en el edificio Mitre. No importaba cuánto me necesitaran, no podía seguir trabajando en un lugar donde las paredes guardaban secretos tan oscuros. Esa noche, deliberadamente me quedé en mi cuarto de vigilancia cuando el reloj marcó las 3:14 de la madrugada. Cerré la puerta, puse una silla contra ella y me puse auriculares con música fuerte para no escuchar los pasos si venían. Pero la música no fue suficiente. A través de los auriculares, por encima del volumen alto del rock argentino que sonaba, escuché los pasos, subiendo, escalón por escalón. Paso, pausa, paso, pausa. Y esta vez escuché algo más. Una voz llamándome. No la voz desesperada que había escuchado la noche anterior.
Esta era diferente, más profunda, más oscura, con una cualidad que no era del todo humana. «Antonio», decía la voz, «Antonio Vargas, sé que puedes escucharme, sé que estás ahí, escondido en tu pequeña habitación, pero no puedes esconderte para siempre. Eventualmente tendrás que subir esas escaleras otra vez, y cuando lo hagas, estaré esperando». Me quité los auriculares con manos temblorosas. La voz se detuvo, los pasos se detuvieron, silencio absoluto. Miré mi reloj, las 3:25 de la madrugada. Los siguientes 3 días fueron una tortura. Cada noche trabajaba en un estado de ansiedad constante, esperando las 3:14, temiendo lo que escucharía. Y cada noche, los pasos venían, subiendo desde el lobby hasta el 9º piso. A veces escuchaba solo los pasos. Otras veces escuchaba las voces, la voz suplicante de la víctima, la voz oscura del cazador. En mi última noche en el edificio Mitre, decidí hacer algo que probablemente fue la decisión más estúpida de mi vida. Decidí investigar la azotea durante el día, antes de mi turno, para ver si había alguna pista sobre lo que realmente estaba pasando. Llegué al edificio a las 6 de la tarde, 4 horas antes de mi turno. Le dije a Martín, el gerente, que necesitaba las llaves de la azotea para verificar un posible problema con el tanque de agua. Él me las dio sin hacer preguntas. Subí al 9º piso y abrí la puerta que llevaba a la escalera de azotea. A la luz del día, con el sol de la tarde entrando por una pequeña ventana sucia, la escalera se veía común, ordinaria. Solo una escalera de concreto con barandas de metal, subiendo hacia una trampilla que llevaba a la azotea. Comencé a subir. Los escalones estaban cubiertos de polvo. Obviamente no habían sido usados en mucho tiempo. Pero entonces, a mitad de camino hacia arriba, noté algo. Había un escalón que estaba más limpio que los demás, como si alguien se hubiera parado ahí recientemente. Y en ese escalón, grabado en el concreto con lo que parecía ser una herramienta afilada o quizás una uña, había palabras. Me arrodillé para leer mejor. Las palabras decían: ayuda, atrapado, no puedo bajar, él siempre me encuentra. 1953. 1953. El año en que Ernesto Maldonado desapareció. Continué subiendo, mi corazón latiendo cada vez más rápido. Llegué a la trampilla que llevaba a la azotea. Estaba cerrada, pero no con llave, solo asegurada con un pestillo simple. Lo abrí y empujé la trampilla hacia arriba. La azotea del edificio Mitre era como cualquier azotea de edificio antiguo en Buenos Aires. Un espacio plano cubierto con tejas rojas, con el tanque de agua elevado en un extremo, algunas antenas de televisión oxidadas y un parapeto bajo alrededor del perímetro. No había nada obviamente perturbador. Pero entonces vi algo que me hizo detenerme. En una esquina de la azotea, cerca del parapeto, había un área donde las tejas estaban rotas y removidas. Y debajo de esas tejas rotas, podía ver algo enterrado en el concreto. Me acerqué lentamente. Era difícil ver claramente porque estaba oscurecido por décadas de mugre y agua de lluvia, pero parecía ser huesos. Huesos humanos, parcialmente enterrados en el concreto de la azotea. Retrocedí, sintiendo náuseas. ¿Era posible? Era posible que Ernesto Maldonado no hubiera desaparecido, sino que hubiera sido asesinado y enterrado aquí, en la azotea de su propio edificio. Bajé corriendo de la azotea, cerré la trampilla, bajé la escalera, salí al pasillo del 9º piso. Necesitaba llamar a la policía. Necesitaba reportar esto. Pero mientras corría hacia la escalera principal para bajar al lobby, algo me detuvo. Una presencia. No puedo describirlo de otra manera. Sentí una presencia directamente detrás de mí. Me giré lentamente. No había nadie ahí. El pasillo estaba vacío. Pero entonces vi algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. En el piso de mármol pulido podía ver huellas. Huellas húmedas, como si alguien acabara de caminar con zapatos mojados. Y estas huellas llevaban desde la puerta de la escalera de azotea, pasaban junto a mí y continuaban hacia la escalera principal. Seguí las huellas con mis ojos. Llegaban hasta el primer escalón de la escalera principal y luego desaparecían. Simplemente se desvanecían como si quien las hubiera hecho se hubiera evaporado. Escuché una voz, la misma voz oscura que había escuchado antes, susurrando directamente en mi oído aunque no había nadie a mi lado. Encontraste mi secreto, Antonio. Ahora eres parte de él. Cada noche a las 3:14 subiré estas escaleras. Y cada noche tú me escucharás. No importa dónde estés, no importa cuán lejos huyas. Siempre me escucharás subiendo.
porque ahora sabes, y los que saben nunca pueden olvidar. Salí corriendo del edificio. No esperé a que comenzara mi turno. No le dije nada a nadie. Simplemente corrí hasta mi auto y me fui, jurando no volver nunca. Llamé a Martín al día siguiente y renuncié por teléfono, inventando una excusa sobre una emergencia familiar. Él no cuestionó mucho, probablemente aliviado de no tener que lidiar con un vigilante que estaba claramente teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Le conté a la policía sobre lo que había encontrado en la azotea. Investigaron y efectivamente encontraron restos humanos. Las pruebas de ADN confirmaron que eran de Ernesto Maldonado. Aparentemente había sido asesinado, enterrado en concreto fresco durante una renovación de la azotea en 1953, y nadie lo había sabido durante 70 años. Nunca se identificó al asesino. Quien lo haya hecho había muerto hace décadas probablemente. Pero eso no cambió nada para mí, porque la voz había tenido razón. No importa que ya no trabaje en el edificio Mitre. No importa que me haya mudado a otro barrio, que haya cambiado de trabajo, que trate de vivir una vida normal. Cada noche, a las 3:14 de la madrugada exactamente, me despierto. Escucho los pasos. Paso, pausa, paso, pausa. Subiendo una escalera que no está ahí. Subiendo desde algún lugar profundo e indefinible hacia donde estoy yo. Cada noche se acercan un poco más. Cada noche el sonido es un poco más fuerte. Mi esposa dice que no escucha nada, que es solo en mi cabeza, que debería ver a un psiquiatra. Y tal vez tenga razón. Tal vez todo es solo trauma, solo mi mente descomponiéndose bajo el peso de lo que experimenté. Pero entonces, ¿cómo explico las huellas húmedas que encuentro a veces al pie de mi propia cama cuando me despierto a las 3:14? ¿Cómo explico la temperatura que baja dramáticamente en mi habitación cada noche a esa hora exacta? ¿Cómo explico la sensación de ser observado, de ser cazado, incluso en la seguridad de mi propio hogar? Han pasado 5 meses desde mi última noche en el edificio Mitre, y cada día que pasa, los pasos suenan más cerca. Ya no están solo subiendo escaleras distantes en mi memoria. Ahora los escucho en mi pasillo, en mi sala, acercándose a mi puerta. Anoche, por primera vez, escuché pasos directamente afuera de mi habitación. El pomo de la puerta giró lentamente, probándose, como si alguien al otro lado estuviera verificando si estaba cerrada con llave. Lo estaba, por ahora, pero sé que es solo cuestión de tiempo, porque la voz me lo dijo aquella tarde en el 9º piso. Ahora soy parte del secreto, y los secretos del edificio Mitre no dejan ir a los que los conocen. Así que vivo cada día con ese conocimiento, con ese peso. Ya no trabajo como vigilante nocturno. No puedo. La idea de estar solo en un edificio de noche me llena de pánico. He conseguido un trabajo diurno en un almacén, rodeado de gente, con luz solar entrando por las ventanas. Pero no importa, porque las noches llegan inevitablemente, y con ellas vienen los pasos. A veces me pregunto qué pasará cuando los pasos finalmente lleguen a mi puerta y esta vez la encuentren abierta. ¿Me convertiré en otra víctima, otra persona que desaparece sin explicación? ¿O algo peor? Porque he estado investigando, tratando de entender qué es exactamente lo que me persigue. Y he descubierto algo aterrador. Ernesto Maldonado no fue la primera persona en desaparecer del edificio Mitre. Hubo otras. En 1932, apenas 4 años después de que el edificio fue construido, una mujer llamada Victoria Paz desapareció del 7º piso. En 1941, un hombre llamado Jorge Esteves desapareció del 5º piso. Y hay más, muchos más si uno busca en los archivos correctos. Todos desaparecidos sin rastro. Todos del edificio Mitre. Todos reportados como habiendo desaparecido alrededor de las 3 de la madrugada. Y ahora entiendo. El edificio Mitre no es solo un edificio. Es una trampa. Una estructura diseñada, ya sea intencionalmente o por algún accidente arquitectónico macabro, para capturar almas. Las escaleras no son solo escaleras. Son conductos hacia algo más oscuro, algo que existe fuera de nuestra comprensión normal del espacio y el tiempo. Ernesto Maldonado no fue asesinado por una persona. Fue tomado por el edificio mismo, arrastrado hacia arriba escalón por escalón, hasta que no hubo más escalera que subir, hasta que lo único que quedaba era el vacío de la azotea. Y ahí fue donde su cuerpo quedó atrapado, enterrado en concreto, mientras su espíritu quedó condenado a repetir eternamente ese último viaje, subiendo y subiendo, perseguido por algo que nunca lo alcanza pero que nunca lo deja escapar tampoco. Y ahora yo, por haber descubierto su secreto, por haber visto su tumba, me he convertido en parte de ese ciclo.
Los pasos que escucho no son solo Ernesto tratando de escapar. Son todos ellos, todas las víctimas del edificio, subiendo eternamente, y ahora me están llamando para que me una a ellos. La semana pasada hice algo desesperado. Volví al edificio Mitre durante el día, cuando pensé que estaría a salvo. Necesitaba saber si había alguna manera de romper esta maldición, de liberarme de los pasos que me perseguían. El edificio se veía diferente a la luz del día, menos ominoso, casi hermoso con su arquitectura Art Deco brillando bajo el sol porteño. Pero cuando entré al lobby, sentí ese frío familiar, esa presencia expectante. Subí a la azotea otra vez, donde habían encontrado los restos de Ernesto. El área había sido acordonada por la policía durante la investigación, pero ahora estaba abandonada otra vez. Me paré donde había estado enterrado durante 70 años y hablé en voz alta, sintiéndome ridículo pero desesperado. Ernesto, dije, si puedes escucharme, si todavía estás aquí de alguna manera, por favor déjame en paz. Reporté tu muerte. Le conté al mundo lo que te pasó. Tu familia finalmente puede tener cierre. Puedes descansar ahora. El viento sopló sobre la azotea, haciendo girar las hojas secas en pequeños remolinos. Y por un momento, solo por un momento, pensé que había funcionado. Pensé que podía sentir la presencia levantándose, alejándose. Pero entonces escuché la voz, clara como el cristal, viniendo de ninguna parte y de todas partes a la vez. No es Ernesto quien sube las escaleras, Antonio. Ernesto es quien huye. Es el otro, el que lo persigue, el que me persigue, el que ahora te persigue a ti. Y él nunca descansa, nunca se detiene. Solo sube y sube y sube, escalón tras escalón, noche tras noche, buscando su próxima víctima. Salí corriendo de esa azotea y no he vuelto desde entonces. Pero las palabras me persiguen tanto como los pasos. Porque ahora entiendo la verdadera naturaleza del horror del edificio Mitre. No es una casa embrujada en el sentido tradicional. Es un lugar donde algo oscuro caza eternamente, donde los pasos que suben no son de un fantasma tratando de comunicarse, sino de algo mucho peor. Un depredador que nunca se sacia, que continúa su caza noche tras noche, década tras década, acumulando víctimas que quedan atrapadas en su ciclo interminable. Y yo, al descubrirlo, a presenciarlo, me he marcado a mí mismo como su próxima presa. Así que vivo cada día con esa certeza terrible. Los pasos continúan acercándose. Cada noche están un poco más cerca de mi puerta. Y sé, con una claridad horrible, que eventualmente llegarán hasta mí. Eventualmente la puerta se abrirá. Y tendré que hacer lo que Ernesto hizo, lo que todas las víctimas del edificio hicieron. Empezar a subir. Subir y subir y subir. Perseguido por pasos que nunca me alcanzarán completamente, pero que nunca me dejarán escapar, condenado a un ascenso eterno hacia ninguna parte, parte del secreto horrible del edificio Mitre que ahora se ha extendido más allá de sus paredes de piedra para reclamarme donde quiera que esté. Mi esposa me ha suplicado que busque ayuda profesional. Mis amigos dicen que necesito descansar, que el trabajo nocturno durante tantos años finalmente me ha afectado. Y tal vez tengan razón. Tal vez todo esto es solo mi mente rompiéndose bajo presión acumulada. Pero entonces, ¿cómo explico que anoche, cuando los pasos llegaron a mi puerta, mi esposa también los escuchó? Ella se despertó a las 3:14, me miró con ojos llenos de terror y susurró: «Antonio, hay alguien afuera de nuestra puerta». Y supe entonces que ya no era solo mi maldición, que el edificio, o lo que habitaba en él, se estaba expandiendo, alcanzando a los que me rodean. Así que he tomado una decisión. Esta noche, cuando lleguen las 3:14 y los pasos vengan otra vez, no voy a esconderme. No voy a ignorarlos. Voy a abrir la puerta y voy a enfrentar lo que sea que esté ahí. Porque he llegado a comprender que huir es inútil. Los pasos siempre me encontrarán. Y si voy a ser consumido por esta oscuridad, al menos será en mis propios términos, no escondiéndome bajo las sábanas como un niño asustado. Tal vez encuentre a Ernesto ahí, en ese espacio entre escalones, en ese lugar imposible donde los pasos resuenan eternamente. Tal vez finalmente pueda ver la cara de lo que nos persigue a todos. O tal vez simplemente desapareceré, convirtiéndome en otro nombre en una lista de personas que se evaporaron sin explicación, dejando atrás solo preguntas y una esposa llorando que jura que escuchó pasos la noche en que me fui. Pero al menos sabré. Al menos la incertidumbre terminará. Son las 2:58 de la madrugada mientras escribo esto. 16 minutos hasta las 3:14. Ya puedo escuchar el silencio expectante que precede a los pasos, ese vacío opresivo que se forma justo antes de que comiencen. Mi esposa duerme en nuestra cama,
inconsciente de lo que está por venir. Le dejé una nota, explicándole lo mejor que pude, pidiéndole que no me busque si desaparezco, que simplemente siga adelante con su vida. 15 minutos. Puedo sentir la temperatura bajando ya. Mi aliento se condensa frente a mí. Las sombras en las esquinas de la habitación parecen más profundas de lo que deberían. 14 minutos. Si alguien lee esto alguna vez, si encuentran estas palabras después de que yo me haya ido, por favor recuérdenme. Recuerden que Antonio Vargas existió, que trabajó honestamente durante 32 años, que amó a su esposa, que era un buen hombre que simplemente tuvo la mala suerte de descubrir un secreto que debería haber permanecido enterrado. 13 minutos. Y si alguna vez, por cualquier razón, se encuentran en el edificio Mitre en la calle Rivadavia, en el barrio de Congreso en Buenos Aires, les suplico, no estén ahí a las 3:14 de la madrugada. No suban esas escaleras de mármol blanco cuando escuchen pasos que no deberían estar ahí. No investiguen los sonidos extraños. Solo aléjense, corran y nunca miren atrás. Porque una vez que el edificio te marca, una vez que te conviertes en parte de su secreto, nunca te libera. Los pasos están comenzando. Puedo escucharlos ahora, subiendo desde algún lugar profundo e indefinible. Paso, pausa, paso, pausa, cada vez más cerca. Son las 3:14 de la madrugada. Y esta vez, cuando llamen a mi puerta, voy a abrirla. Dios tenga misericordia de mi alma.